90, revisado 1. Si ustedes me lo permiten, nos gustaría empezar por el 488, revisado 2, que incluye una propuesta de resolución para la creación de un grupo de trabajo para enmendar el estatuto y reglamento de la CITEL, para incluir la participación a distancia y mayor en las sesiones de la CITEL. Para ello, el día de ayer, como recordarán, se invitó a varias delegaciones a trabajar en este documento, precisamente en la redacción puntual, a efecto de obtener todos los elementos necesarios y comentados aquí, para lo cual pediría quizás Perú si nos ayuda a comentar sobre el resultado. Gracias, señor presidente. Perú, en relación a la discusión que se sostuvo el día de ayer en la plenaria de la Asamblea sobre la posibilidad de establecer la ampliación del número de vicepresidencias para los CCPs, ha planteado modificaciones a artículos tanto del reglamento como del estatuto. En el caso del reglamento, estamos, una pregunta, disculpe, presidente, estamos viendo en este momento el documento 476. Gracias, Perú. No, me refería al documento 488, revisado 2, presentado por la delegación de Estados Unidos. Perdón, si me permite, me excuso. Entonces pediría a Estados Unidos si nos ayuda a comentar esta modificación del 488, revisado 2. Thank you very much, Mr. Chairman. Document 488 Revision 2 contains a draft resolution on the creation of a working group to amend the CETEL statute and regulations to include remote and increased participation in CETEL meetings. There were two drafting groups convened on this document. The last was yesterday afternoon, and in that drafting group we focused on the resolves and made some improvements to the text of Resolve 1 to make it clear that the updates to the statute and regulations are going to be prepared in accordance with Article 17, paragraphs E and G of the statute, and are going to focus on the issue of increased and remote participation in CETEL. So with that, Mr. Chairman, I give you this document for your approval. Thank you, Chairman. Muchas gracias, Estados Unidos. Me gustaría ver si me ayudan a bajar un poco el documento en las pantallas hasta el anexo. Y me gustaría consultarles si hay acuerdo respecto a las modificaciones planteadas al título del proyecto de resolución. ¿Hay algún inconveniente? Veo que no. Entonces, iríamos a la parte de los considerandos. Perdón, Argentina, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Sí, respecto al título, a mí me parece que sería más conveniente dejar la palabra considerar enmiendas, porque si no nos estaríamos adelantando al resultado del grupo respecto a las recomendaciones que puede llegar a hacer tanto para incluir la participación a distancia como incrementar la participación. Obviamente siempre vamos a tratar de adoptar medidas para incrementar la participación, pero podemos llegar a determinar
algún tipo de traba para la implementación de la participación a distancia. Entonces me parece que queda mejor en el título considerar y que después sea la Asamblea la que tome la decisión. Gracias. Gracias, Argentina. Entiendo la propuesta sería como sigue: creación de un grupo de trabajo para considerar enmiendas en el estatuto y reglamento de la CITEL para incluir la participación a distancia y mayor en las sesiones de la CITEL. ¿Es así? ¿Hay algún inconveniente de la sala en hacer la modificación que propone Argentina? Bien, de no haber comentarios, bajaríamos a los considerandos. El considerando A no presenta modificación respecto al documento que ya hemos abordado, por lo que creo que podríamos entender que estamos de acuerdo, y entonces me remitiría al considerando B, en el cual se agrega la palabra como por ejemplo posibilitar. Pediría si estamos de acuerdo respecto al considerando B. Si no, por favor, levanten la mano. Bien, ¿hay acuerdo respecto al considerando C? Por favor, Canadá. Yes, thank you, Chairman. On considering C, the English version needs some editorial changes because it reads that it's necessary to conduct further discussion and studies regarding the effects of increased participation. I don't think we need to discuss the effects of increased participation. We need to increase participation, and what needs analysis is the issue of remote participation. Then what is the proposal to change? That it's necessary to conduct further discussion and studies regarding the effects of remote participation in CITEL meetings. We do not see the need to do studies or the need for further discussion on increased participation, and if there is any effect of increased participation, it's positive. There's increased participation. What needs a study is just remote participation. So we would suggest the deletion of increased participation, and it's just the effects of remote participation in CITEL meetings. Gracias, Canadá. ¿Hay algún inconveniente en tomar la propuesta de modificación al texto que plantea la delegación del Canadá? Veo que no, entonces se acordaría el texto con la modificación planteada por Canadá. Y pediría que pasáramos a los reconociendos. El reconociendo A no presenta modificaciones, tampoco el B. Entonces iríamos de lleno al reconociendo C, que también solamente cambia en numeración, y el D es un nuevo texto que señala que los estatutos y reglamentos deben ser revisados y actualizados en su totalidad de manera correspondiente. Pregunto si estamos de acuerdo con esta adición. Bien, y vamos a los resuelves. Resuelve 1. Aprobar la creación de un grupo de trabajo al interior del COMCITEL, encargado de revisar y proponer actualizaciones al estatuto y los reglamentos de acuerdo con el artículo 17, párrafos E y G del estatuto, en relación a las cuestiones financieras, legales y operativas de la participación a distancia y mayor en las sesiones decisorias de la CITEL, y que comunique sus resultados periódicamente al COMCITEL, en los que se definan los términos de dicha participación a distancia. ¿Estamos de acuerdo con el texto? ¿Podríamos adoptarlo? Venezuela, me parece, sí. Por favor, Venezuela.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Solamente dos cositas de forma. En la parte de reconociendo, dice recociendo. Allí habría que modificar eso. Y con respecto al punto 1 que estamos discutiendo, donde dice la participación a distancia y mayor en las sesiones decisorias de la CITEL. Ahí no, esa redacción no se compromete tampoco con la modificación que planteó Canadá del primer numeral, del C, disculpen. La palabra mayor debería eliminarse también. Muchas gracias. Gracias, Venezuela. ¿Estamos de acuerdo en eliminar la palabra mayor del resuelve 1? Bien, gracias. Sí, Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chairman. With respect to increased attendance, the purpose of the resolution is to consider both remote and increased participation. So it's necessary to have remote and increased participation in the operative clause in the resolution. Otherwise, we'll only be considering remote participation and the changes in the statute for that purpose. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. Con esta explicación, consulto Venezuela si podríamos mantener la palabra mayor. Quizás la traducción literal quedaría mejor con incrementar en las sesiones decisorias. No sé si mayor a lo mejor sea la palabra mejor, pero bueno, de entrada consulto si podríamos ir adelante con ella y bajo este entendido la explicación que ha dado Estados Unidos. Por favor, Sí, Venezuela. señor presidente, entendemos que lo que se busca es incrementar la participación a distancia, pero la redacción en español, cuando decimos participación a distancia y mayor en las sesiones decisorias, no suena bien. Me parece que si pusiéramos más bien incrementar la participación a distancia en las sesiones decisorias de la CITEL, se escucharía mejor en español. Bien, muchas gracias, Venezuela. Me parece que el texto en inglés es claro y para el texto en español propondría lo siguiente. Sería, en lugar de usar y mayor, pondría y aumentar, quizás, o incrementar. Por favor, Dominicana. Sí, disculpe. Gracias, señor presidente. El tema con las redacciones y las traducciones que aplica muy bien en inglés, usar los dos calificativos que se asocian a la palabra participación, tanto remoto como incrementar, pero en español la verdad es cierto que no queda bien y sin sonar redundante, quizás tendría que buscarse una redacción que diga que se busca, que es el objetivo último, la mayor participación y la participación remota o a distancia. Quizás la riqueza del inglés que permite usar los dos calificativos juntos y no repetir la palabra participación no la disfrutamos nosotros en el castellano, pero sí son los dos conceptos, eso sí es importante. La idea es, y el fin último es la mayor participación, y entendemos que la gran herramienta es la participación a distancia, pero son las dos asuntos. Entonces no creo que podría ser ni aumentar la participación a distancia, porque ahora mismo no existe, o sea que no podríamos hablar de solamente, o sea, la idea es aumentar la participación y la idea también de introducir, por decirlo así, el concepto de la participación remota. Lamentablemente no tengo una clara propuesta de redacción, pero sí mantener la idea acá de que creo que es
al final vamos a tener que usar la palabra participación 2 veces. Gracias. Por el Perú, por favor. Sí, señor presidente. Efectivamente, lo que se observa en la versión en inglés es que se habla de una participación mayor y remota, mientras que en la traducción solamente se habla de una participación mayor. Entonces deberíamos tratar de alinear la versión en inglés, que fue la que entendemos que es la propuesta de Estados Unidos, fue formulada en ese idioma, y hacer una traducción fiel de esta propuesta al español. Muchas gracias, Perú. Propondría hacer el siguiente ajuste en el español y si no estamos de acuerdo, sugeriríamos entonces que se trabaje una enmienda a fin de reflejar lo que dice en inglés en lo que dice en español. Quedaría como sigue el planteamiento. Aprobar la creación de un grupo de trabajo al interior del COMCITEL encargado de revisar y proponer actualizaciones al estatuto y los reglamentos de acuerdo con el artículo 17, párrafos E y G del estatuto, en relación a las cuestiones financieras, legales y operativas de la participación a distancia e incrementar la asistencia presencial en las sesiones decisorias de la CITEL y bueno, el resto de las modificaciones como están planteadas. Si les parece bien, haríamos ese ajuste en el texto en español y revisaríamos que coincida fielmente con el texto en inglés. ¿Podría leerlo con más de la participación a distancia? Lo leo nuevamente. Aprobar la creación de un grupo de trabajo al interior del COMCITEL encargado de revisar y proponer actualizaciones al estatuto y los reglamentos de acuerdo con el artículo 17, párrafos E y G del estatuto en relación a las cuestiones financieras, legales y operativas de la participación a distancia e incrementar la asistencia presencial en las sesiones decisorias de la CITEL y el resto del texto como está señalado. ¿Estamos de acuerdo? Argentina, por favor. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente estamos de acuerdo con ese texto que acaba de leer. Pero ahora leyendo me surge una duda, porque estamos hablando de estatuto y reglamentos. Entiendo que estaríamos hablando de la modificación del estatuto y del reglamento en singular, no en plural. Es solo una consulta, no tenemos problema. Gracias. Sí, tiene razón Argentina. En español diría el reglamento y el inglés se mantendría con regulations. Bien, entonces entenderíamos que estamos de acuerdo con el resuelve 1. Iríamos al resuelve 2, que es simplemente cambiar estudio por grupo. No veo mayor problema, salvo que ustedes tengan inconveniente. Y el resuelve 3, también eliminando la palabra estudio y cambiándola por trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces con estas modificaciones estaríamos presentando el texto de la resolución sí, Perú, por favor. Señor presidente, quisiéramos saber, ¿el Perú estaría interesado en liderar este grupo? No sé si en esta etapa o en alguna otra tendría que decidirse esto o se puede incluir en la propia resolución, si así lo considera el grupo.
Gracias, Perú. En consulta con el secretario ejecutivo, la propuesta sería hacer lo siguiente. En el informe de esta comisión se hará mención del interés de la Administración de Perú en encabezar este grupo, a efecto de que el COMCITEL lo tome en consideración cuando inicie los trabajos del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, con estos acuerdos, terminaríamos este documento 488 y les pediría de favor poner en pantallas el documento 490, revisado 1. Muy amables, igual pediría si es posible que fuéramos al anexo del documento que presenta un proyecto de resolución que tiene relación con las reuniones virtuales. Y si no mal recuerdo, el documento ya ha sido presentado, no recuerdo que hayamos recibido comentarios, sin embargo lo pondría a su consideración nuevamente y de no haber comentarios también sería sometido a... Sí, Estados Unidos, por favor. Thank you very much, Mr. Chairman. Yesterday afternoon at the plenary session, I presented this document. So I think we're through with the approval process. So it was on the agenda of yesterday's plenary session. Thank you, Chairman. Tiene razón, Estados Unidos, me comenta el secretario ejecutivo, efectivamente el documento se aprobó el día de ayer en la plenaria, entonces acabó esa discusión. Por ello, pediría, si fuese posible, que tomáramos el documento en este momento 476. Revisado 2. El cual contiene las modificaciones al estatuto y reglamento. En artículo 1 tenemos corchetes en el tercer párrafo que se refiere a la visión de la CITEL, esto en virtud de que esperamos resultados de la Comisión de Trabajo número 1. Y para ello me permitiría si el presidente de la Comisión 1 nos podría indicar si se ha terminado con la discusión del plan estratégico para ver si podríamos incluir la visión del mismo plan en el estatuto. Gracias, señor presidente, pero el grupo ad hoc está trabajando en el plan estratégico hasta este momento. Muchas gracias. Bien, entonces mantendríamos los corchetes en esta sección. Después, el artículo 2. El día de ayer también habíamos tenido un acuerdo en eliminar el comité de coordinación. En este sentido, así aparece. Si hay acuerdo general, también podríamos ir adelante con el artículo 2. Bien, veo que sí. Artículo 3, ¿algún comentario adicional? Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. We're not able to locate this document in English on the website. Could I ask, through you, for the Executive Secretary to let us know the status of the English? Thank you. Thank you, Mr. Chairman.
documents not available yet in English version, and this should be available soon. Thank you. Gracias, secretario ejecutivo. No sé si podríamos o cuándo tendríamos disponible el documento. Muy bien, para avanzar en el trabajo pediría que nos enfocáramos a las enmiendas, o me enfocaría a las enmiendas que presenta este documento, y bueno, las leería lentamente para que sean traducidas al inglés y podamos seguir con la revisión. Si Estados Unidos, Canadá y los demás países de habla inglesa estamos de acuerdo, así se haría. Bien, muchas gracias. Iría al artículo 3, en la sección de funciones. Simplemente se hizo un reacomodo de las literales para armonizarlas correctamente, desde a partir del literal G hasta el K. Es una modificación mínima, salvo en el literal J, que al inicio se agregó la palabra identificar, quedando como sigue: identificar mecanismos para incentivar la participación de todos los Estados miembros en las reuniones de la CITEL, así como para incrementar el número de miembros asociados. Argentina. Gracias, señor presidente. Solo para aclarar, ¿estamos viendo el revisado 2? Porque ese no encuentro ese agregado en la versión que acabo de bajar. ¿Sigue el texto como promover y estimular en el inciso J del artículo 3? No encuentro la modificación. No sé si es un inconveniente nuestro o alguien está disponible. Sí, es el revisado 2, el que está ahora en pantalla. El que estamos leyendo es el literal J. Sí, Argentina. Sí, ya lo solucionamos, señor presidente. Muchas gracias. Muy amable, Argentina. Bien, preguntaría nuevamente, ¿hay inconveniente en aceptar esta modificación al literal J? Muy bien, veo que no. Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chairman. On Article 3, Provision
H yesterday, we recommended the deletion of the words problems related to. And I understood that change was accepted, but I don't see it in the Spanish text. Thank you, Chairman. Gracias, Estados Unidos. Sí, se aceptó. Voy a leer el H como está en el revisado 2. Promover y alentar el estudio y difusión del impacto en el medio ambiente y cambio climático de las telecomunicaciones y su vinculación con las TIC, en consonancia con las políticas desarrolladas por la OIT y otros organismos relevantes en esta materia. De nuevo, promover y alentar el estudio y difusión del impacto en el medio ambiente y cambio climático de las telecomunicaciones y su vinculación con las TIC, en consonancia con las políticas desarrolladas por la OIT y otros organismos relevantes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando del literal H, artículo 3, en la parte de objetivos. Bien, si no hay inconveniente, seguiríamos adelante. Esta vez sí pediría movernos a la página 10 del texto en español. Artículo 14. Composición del COMCITEL. En el primer párrafo se eliminó la palabra de la CITEL, quedando el Comité Directivo Permanente, COMCITEL, es el órgano directivo de la CITEL. Está compuesto por representantes de 13 Estados miembros, elegidos en la Asamblea de la CITEL, quienes permanecerán en sus funciones hasta la próxima reunión ordinaria de la Asamblea. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, Venezuela. Gracias, señor presidente. ¿Podríamos agregar una coma en la última línea entre CITEL y quiénes, por favor? Gracias. Sin problema. Después movería el texto al artículo 17, funciones del COMCITEL, el literal Q. De acuerdo a lo solicitado ayer por Colombia, se hizo una enmienda que aparece en este texto. Sin embargo, bueno, había quedado pendiente un aporte de la Secretaría a través de la asesora legal. En este sentido, le pediría a la asesora legal si nos podría comentar el estado del mismo. Gracias, señor presidente. Aún estamos trabajando en el memorando, que nos ha tomado un poquito más de tiempo de lo que... Ya. Que nos ha tomado un poquito más de tiempo de lo que yo estaba previsto. Sin embargo, puedo hacer un informe acerca de lo que estamos trabajando y puedo responder cualquier duda que tengan. Ayer, tal y como les comentaba, el texto tal y como se propone
no va en congruencia con lo que establece la Carta de la OEA, en específico el artículo 113. Y en ese sentido están en la más absoluta libertad de presentar un documento y de presentar una propuesta de modificación a la Asamblea General, pero ese va a ser el punto de vista legal una vez que nos consulte. Gracias. Primero Colombia, por favor. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos y muchas gracias a la asesora legal por estar trabajando en este documento que nosotros estamos muy atentos también a recibir. Sin perjuicio de eso y como habíamos conversado ayer, también en seguimiento a las observaciones de la colega argentina y otros colegas, tratamos de recoger varios comentarios que nos hicieron informalmente algunas delegaciones y le expresamos también a la asesora legal cuáles eran las ideas detrás de nuestra propuesta para también tratar de que este documento que ellos están preparando vayan en línea también con las inquietudes de nuestra delegación y de otras. Y llegamos, señor presidente, a la conclusión de reajustar no solo los artículos mencionados ayer, sino al artículo 16. Es necesario para que haya coherencia en nuestra propuesta. Entonces, si usted está de acuerdo, leería ese ajuste en el artículo 16 y hay unos ajustes también en el artículo 17. Yo se los hice llegar a la Secretaría hace un momento, no sé si prefieren retomarlos para ponerlos en pantalla del envío que hice a la Secretaría o si quieren que los lea. Gracias, Colombia. Déjeme recoger el comentario de Canadá y ahora regresamos con usted. Por favor, Canadá. Yes, thank you, Chairman. We also received the document that Colombia is making reference. We agree with the modifications suggested, that they're being suggested by Colombia in that document. When you go to item Q here, CITEL, COMCITEL has no faculty to elect the Executive Secretary of CITEL. So I think that the best thing we could do is look at the document from Colombia and see if we can insert that text in the modifications to the statute. Thank you. Gracias, Canadá. México dice tomar la palabra. Gracias, señor presidente. Escuchando los comentarios de los distinguidos delegados de Colombia y de Canadá, solamente íbamos a proponer una modificación en cuestión de edición. Sin embargo, tomando en cuenta que vamos a analizar o a tratar de incluir las propuestas de Colombia, vamos a esperar mejor a ver el texto. Gracias. Gracias, México. Bien, entonces, en aras de avanzar con este documento, en virtud de que es nuestra última sesión de este comité, pediría si Colombia podría leernos para tomar nota de las modificaciones al artículo 16 y 17 y bueno, se pondrían a consideración de la sala. Por favor, Colombia. Sí, gracias, señor presidente. Artículo 16, sugerimos agregar en un literal F, donde se habla que el presidente de la COMCITEL tendrá las siguientes responsabilidades específicas, y ese literal F nuevo leería así: coordinar con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA el proceso de postulaciones para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL. Lo leo otra vez: coordinar con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA el proceso de postulaciones para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL.
Esto responde a los nuevos ajustes que se han hecho desde enero al interior de la OEA también, y iría en coherencia con esos ajustes, con la orden ejecutiva que profirió el secretario general. Y ese sería el sustento de nuestra propuesta en este artículo 16. Gracias, Colombia. Comentario de la asesora legal, por favor. Gracias, señor presidente. Sí. Un pequeño comentario acerca de la nueva propuesta, y es que ahora mismo la Secretaría de CITEL está bajo la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Es una modificación que va a ir al estatuto. No sabemos si este ordenamiento continúe a través del tiempo. Así que solamente les sugiero que lo tengan en cuenta al modificar el estatuto, si deberían mencionar a la SEDI o solamente hacer mención a la Secretaría General, que al fin y al cabo es quien tiene la obligación bajo su propio estatuto de proveerle los servicios de secretaría a la CITEL. Gracias, señor presidente. República Dominicana, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En referencia al comentario realizado por la asesora legal, estamos completamente de acuerdo. De hecho, lo íbamos a hacer. Y quisiéramos que, por favor, si se va a hacer alguna redacción o refraseo, consulten con nosotros también para que juntos podamos elaborar una redacción para aprobar en la plenaria. Muchas gracias. Colombia, después Canadá. Sí, muchas gracias por el comentario. Me voy a referir al comentario del colega de República Dominicana. Tiene toda la razón. Por eso lo enviamos a la Secretaría, para que se pudiera conocer y poner en pantalla. Estábamos a la espera, porque ayer el presidente nos había dicho que primero las delegaciones recibirían este documento y después íbamos a mirar evidentemente la propuesta mejorada de Colombia o la propuesta, pero pues las cosas no han salido en ese orden, así que esa es la justificación, y le agradezco al colega de República Dominicana por traerlo a colación, porque pues fue la manera de proceder de nuestra delegación, dada el contexto, y ya estamos abordando esto. Pero como esto ya está en manos de la Secretaría y es un paquete completo, digamos, es el artículo 16 tiene un ajuste, el 17 y el 26, yo sugeriría muy respetuosamente que lo pudiéramos presentar en la pantalla en conjunto, para que nos evitemos, digamos, una distorsión de pronto mirándolo individualmente, porque esto es un conjunto completo. Así que si se pudiera reflejar en la pantalla sería muy útil. Gracias. Bien, tiene una aclaración el secretario ejecutivo, después iríamos con Canadá, si me lo permite. Gracias, señor presidente. Lo siento, pero hasta el inicio de esta sesión yo no había recibido esta comunicación, pero yo pido a la ingeniera Graciela Pedras, si tiene su computadora, por favor, que lo ponga en pantalla. Graciela, ¿está? Si no, yo puedo tener un flash memory y lo pongo en pantalla aquí, si me ayudan con esto, ¿no? ¿Podría llamar a Graciela, por favor, Roberto? Disculpen. Ok, sigamos. Gracias. Secretario Ejecutivo, Canadá, por favor. Thank you, Mr. Chairman. In regards to the modification suggested by Colombia to Article 16, with the inclusion of F, which calls for the coordination with the Executive Secretary for Integral Development, we have to bear in mind that the statute already establishes that the nomination, designation, or appointment of the Executive Secretary by the Secretary General needs to be consulted with COMCITEL.
So our suggestion is, if there is going to be any coordination for the postulaciones en español, such coordination should be with the Secretary General of the Organization of American States. Gracias, Canadá. Bien, no sé si nos ayudarías, Clovis, a que se ponga en pantalla el documento que... Yo voy a botar en pantalla eso. Desculpe, presidente, o staff de las telas es muy diminuto y yo voy a ausentarme un poco para poner en pantalla, ok, gracias. Bien, me parece que está listo ahora en pantalla. Sin embargo, como solo el texto está en español, pediría a Colombia si nos ayuda a dar lectura a las modificaciones que presenta para que el servicio de interpretación pueda ayudarnos con esto. Sí, entonces, perdón, aquí ya... Entonces, el artículo 16, coordinar con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA el proceso de postulaciones para la posición de Secretario Ejecutivo de la CITEL. Nosotros suponemos que si este ajuste se hizo en enero a nivel del Secretario General de involucrar a la CITEL dentro de la gran agenda de desarrollo de la OEA y precisamente buscar el fortalecimiento de CITEL como parte integral de esa agenda de desarrollo, no vemos por qué no, o sea, no entendemos el comentario de la asesoría legal. Para nosotros es un hecho que está así, los países fueron comunicados, los países miembros de la OEA fueron comunicados al respecto y en consecuencia nuestro país está recogiendo lo que es la estructura actual y cómo está funcionando la CITEL al interior de la OEA. Por supuesto que siempre puede haber cambios, pero estamos recogiendo lo que es hoy. En el artículo 17, agregamos en el Q, hicimos el ajuste de conformidad con los comentarios de la colega de Argentina, y lo que pusimos es que COMCITEL debe definir el perfil y los criterios de selección de ese candidato para ocupar la Secretaría Ejecutiva y recibir de las nominaciones de los Estados miembros que puedan estar interesados en ocupar esa posición. En el R agregamos algo que es seleccionar un candidato de consenso, porque la idea es que sea de consenso para que obviamente esto fortalezca también la toma de decisiones, y en ausencia de consenso se aplica el artículo 20, que es un artículo que ya existe en el estatuto, donde indica cómo son las normas de CITEL y de COMCITEL en ausencia de consenso. Ese sería el ajuste. El artículo 26 indica que COMCITEL le propone al secretario
de la organización un candidato de consenso. Evidentemente el secretario recibirá esa información sobre ese candidato de consenso y por supuesto que esa será la persona que, en consecuencia del mandato de los Estados miembros, el secretario general buscará los mecanismos internos, por supuesto, para, en consonancia con las reglas de la OEA, nombrarlo. Ese sería, señor presidente, nuestra propuesta consolidada y dejamos esto a consideración de la sala. Muchas gracias. Gracias, Colombia. Un momento, Clovis, antes de cederte la palabra. De lo que hemos recibido de explicaciones, entendemos que totalmente entendemos el por qué Colombia está planteando la modificación en relación con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral. Sin embargo, sí me permitiría hacer el señalamiento de que efectivamente la orden que se refiere y que sustenta esta modificación ha venido modificándose año con año, ¿no? Y efectivamente la CITEL como tal en la organización de la OEA se ha ido moviendo de un lado a otro año con año. En este sentido sí me parece que si en lugar de la sede pusiéramos con el secretario general, quizás sería más estable el punto de vista, pero bueno, ahora le cedo la palabra al secretario ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera solamente pasar un poco de mi experiencia, casi 15 años al frente de la Secretaría de la CITEL. Cuando yo fui nombrado secretario ejecutivo de la CITEL en marzo del año 2000, yo fui nombrado para un puesto y en la estructura orgánica de la Secretaría de la CITEL yo me reportaba directamente al entonces secretario general de la OEA, el presidente César Gaviria. Durante este periodo, desde 2000 hasta aquí, nos han movido para todos los lados en la Secretaría. Y en ese momento estamos vinculados administrativamente a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral por fuerza de un orden ejecutivo del secretario general de la OEA. Pero quisiera recordarles que en junio de 2015 se posesionará un nuevo secretario general de la OEA. Y no sé si ese señor o esa señora decidirá publicar un otro orden ejecutivo asignando la Secretaría de la CITEL a otro órgano en la Secretaría General de la OEA. Como el estatuto de la CITEL es un cuerpo estable, yo creí que no se debería vincular, como dijo nuestra asesora legal, el estatuto de la CITEL a un ordenamiento ejecutivo de la Secretaría General de la OEA. Y en la medida que el estatuto de la CITEL rige el funcionamiento de una comisión, entonces lo que existe actualmente es que este proceso sea un proceso coordinado entre el COMCITEL y el secretario general de la organización, y me permito sugerirles muy comedidamente, muy respetuosamente, de que se considere este elemento en la medida que el estatuto de la CITEL es un cuerpo jurídico estable, ¿no? Y que eventualmente se adapta, se modifica a 4 años, acorde a la evolución de la percepción del funcionamiento de la comisión como un todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Secretario Ejecutivo, Estados Unidos, por favor. Thank you, Mr. Chair, and thank you to the Executive Secretary and the Legal Advisor for their thoughts and opinions on these changes to the statutes. Our delegation would like to fully support Colombia's amendments to these statutes. CITEL is part of the OAS writ large, and the changes that have gone
on the headquarters through the executive order that has come out recently, for the time being, if not for who knows how long, CETEL has been moved under CEDI. Whether or not that changes in the future, in our delegation's opinion, is really irrelevant to the fact that right now these statutes are not in line with the reality of where CETEL lies. And yes, you're quite right, that could change in the future, and if that's the case, then these statutes could be amended again. But right now, we're in the situation where the Executive Secretary is no longer a position of trust, is part of CEDI, and we felt that we need to reflect these realities and these changes in these statutes with regards to moving forward. So again, our delegation would like to support Colombia's amendments. Thank you. Gracias, Estados Unidos, Canadá, por favor. Thank you, Mr. Chair. Thank the United States for their clarification. But we still have an issue. We fully understand that there is an administrative relationship between the Secretariat of CETEL with CEDI. We're fine with that, although we would have preferred that the administrative relationship would be with the Office of the Secretary General. That being said, we would like to have a better understanding of the revision to Article 17 when it says that COMCITEL will select a consensus candidate. If we have a consensus candidate, why would there be, what happens after we have a consensus candidate? Who decides whether or not that consensus candidate should or should not be the new Executive Secretary of CETEL? It would not make sense that if we allow ourselves, as we wish we allow ourselves, to select by consensus a candidate, what happens after? Whose decision is it to accept or reject the consensus candidate suggested by COMCITEL? Could we have some clarity about this, please? Gracias, Canadá. Antes de ceder la palabra, me gustaría comentarles que ya está el documento 476, revisado 3, que contiene las enmiendas planteadas ahora por Colombia. Entonces, si nos ayudan a ponerlo en pantallas, 476, revisado 3, y por favor, solo legal. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería aclarar que mi comentario a la propuesta de Colombia, durante mi comentario, no quise decir que la propuesta fuera equivocada. Solamente les recomendé que consideraran la relación entre la Secretaría de la CITEL y CEDI. En segundo lugar, el secretario ejecutivo ha dicho ya hace unos minutos que la Secretaría de la CITEL ha pasado de un lugar a otro y que ha sido como consecuencia de órdenes ejecutivas del secretario general de la OEA. Yo quería aclarar que las órdenes ejecutivas del secretario general de la OEA relativas a cambios de la Secretaría de la CITEL han obedecido en gran parte a mandatos de la Asamblea General que están recogidos en resoluciones de la Asamblea General. El último, habiendo sido el del programa presupuesto para el 2012, donde la Asamblea General ubica a la Secretaría de la CITEL bajo el capítulo 8, que es el capítulo correspondiente a la sede. Y esta decisión que tomó la Asamblea General en el 2012, en la resolución AG-RES 1 de su periodo extraordinario del 2012, se recogió primeramente temporalmente como vía de memorándum del secretario general en junio del 2013 para reflejar este cambio, y después se ha hecho como una revisión más, que es la revisión 6 a la orden ejecutiva 081, que tiene que ver con la estructura de la Secretaría General.
También tengo que enfatizar que la resolución relativa al programa presupuesto, donde se ubica a la Secretaría de la CITEL, no donde se ubica, donde la Asamblea General ubica a la Secretaría de la CITEL bajo el capítulo 8 de SEDI, ha sido ratificada mediante la resolución AGRES 1 para el periodo extraordinario del 2013. Y a eso es que obedecen esos cambios de un lado para otro en las órdenes ejecutivas, a resoluciones de la Asamblea General. Gracias, señor presidente. Gracias a la asesora legal. Capitulando un poco, la propuesta de Colombia está puesta, el artículo 16, literal F. Hemos escuchado que Canadá apoya, Estados Unidos apoya. En este sentido, a la luz de lo manifestado por la Secretaría, la asesora legal, está a su consideración el texto propuesto. Brasil, por favor. Es solo un punto, señor presidente, por favor. Es que aquí está un poco difícil para leer el texto. ¿Se podría, por favor, ampliar para que se pueda comprender bien cuáles son las enmiendas? Gracias, Brasil. También el documento, insisto, ya está colgado en el espacio de colaboración. Pero, por favor, si nos ayudan con la pantalla a ampliar el texto. Y nuevamente los invito a considerar el texto y si estamos de acuerdo seguiríamos adelante. Me estoy refiriendo al texto literal F, artículo 16. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta planteada? Bien, adelante. Entonces vamos con artículo 17. Literal Q. República Dominicana, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Usted mencionó adelante, quiere decir que el F se aprueba. En efecto, República Dominicana, al menos en este comité, si no hay inconveniente, estaríamos tomando que hay consenso en ese texto. En este momento no es consenso todavía para nosotros. Quisiéramos conversarlo un poco más y quizás en plenaria entonces daríamos nuestra observación final. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, República Dominicana. Entonces, si nos lo permiten, pondríamos entre corchetes el texto presentado por Colombia, que sabemos tiene el apoyo de Canadá y Estados Unidos. Por favor, Canadá. Yes, thank you, Chairman. We've had some informal conversations with Colombia and the United States, who have two delegates which are members of their permanent missions to the OAS in Washington, and they have a thorough understanding of the internal administrative process of the OAS. And I believe that they would be, if I may, best positioned to give us some advice and clarify some of the questions as to what is the internal process in the OAS that would follow once CITEL has a consensus candidate. So that probably would help us move this issue forward. Thank you. Bien, Canadá, en este sentido, entiendo que necesitaría un poco de tiempo para revisar el texto, ¿o estaríamos de acuerdo? Perdón. No, having heard the explanations provided to me by the distinguished representatives of the United States and Colombia, we now understand the language suggested by Colombia, and we agree with it. Gracias. Basil, por favor. Gracias, señor presidente, y agradezco a la Colombia por esta propuesta. Pero después de lo que habló el secretario ejecutivo de CITEL,
me pongo a pensar sobre la posibilidad de que después de alguna otra modificación que hace el secretario ejecutivo, el secretario general de la OEA, por medio de la Asamblea General de la OEA, cambiaran la posición de la CITEL una vez más y así hacer una descoordinación entre lo que hay administrativamente y estructuralmente en la OEA con que hay aquí en nuestro reglamento. Porque hoy tenemos que coordinar con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, pero mañana no se sabe. Entonces no sé si aquí es necesario poner ese tipo de coordinación, ya que hay muchos cambios en términos de estructura y de posicionamiento de CITEL en la estructura de la OEA. Pongo a la consideración de todos, señor presidente. Gracias. Bien. ¿Qué está haciendo? La Comisión de Santo Domingo ya debería. Por favor, Uruguay. Parece que hay un problema de audio con Uruguay. Hola. Bien. No, teniendo en cuenta la posible inestabilidad de los organismos de la OEA encargados de la designación, yo propondría una redacción genérica, por ejemplo, coordinar con el organismo encargado de la selección y nombramiento del secretario ejecutivo de la CITEL, el nombramiento. De esa manera nos evitamos tener que estar cambiando el estatuto cada vez que sufre un cambio la organización de la OEA. Muchas gracias, Uruguay. México quería comentar algo. También me informa el secretario ejecutivo que estamos cortos de tiempo, entonces recogeríamos el comentario de México y después trataría de cerrar el tema. Gracias, señor presidente. Solamente para tratar de plasmar los comentarios de las distintas administraciones con respecto a este inciso F, creemos que una solución podría ser coordinar con la Secretaría General de la OEA de acuerdo con sus estructuras o de acuerdo con su estructura interna el proceso de postulación para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL. De esta manera dejaríamos a salvo esta coordinación y por supuesto no importando las modificaciones que pueda sufrir la estructura de la Secretaría General en cuanto a quien se encargue del proceso de selección, podríamos mantener estable al menos esta disposición. República Dominicana, por favor, y será el último orador de este tema, después cerraremos el Sí, debate. muchas gracias. Si es posible que la delegación de México repita el párrafo, por favor. Simplemente gracias. Gracias. Lo repito a velocidad de dictado. Coordinar con la Secretaría General de la OEA en relación con su estructura interna
el proceso de postulaciones para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL. Gracias, México. ¿Hay alguna reacción a la propuesta de México? Dominicana señala que está de acuerdo. Consultaría si Colombia, Canadá, Estados Unidos, bueno, el resto de las administraciones que está aquí que han hecho algún planteamiento, ¿estaríamos de acuerdo con lo propuesto por México? Sí. ¿Dominicana? Sí, un asunto editorial solamente, para que lea de conformidad con su estructura interna. Gracias. Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Would you please read the text again? Thank you, Chairman. Por favor, Clovis, si nos podrías ayudar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, el texto con la enmienda propuesta por la República Dominicana se quedó así: coordinar con la Secretaría General de la OEA de conformidad con su estructura interna el proceso de postulación para la posición de secretario ejecutivo de la CITEL. Gracias. Bien, Canadá, por favor. Yes, thank you very much. Following my previous intervention, we understand that there is a rationale for this F, because if we understood correctly, once CITEL has achieved consensus in terms of the next executive secretary of CITEL, there is an internal process not to nominate or postular, but to produce a resolution that would make that decision by COMCITEL effective. So it would be very useful if we would have some more clarity as to how would that process work. I still don't fully understand what happens once we have a consensus candidate. What happens? How is that consensus candidate becomes effectively the next executive secretary of CITEL? Thank you. Gracias, Canadá. En virtud de que tenemos que cerrar la discusión, se invitaría a que platiquemos respecto a este texto en general en unos minutos, y pediría a la Secretaría que nos encuentre un espacio para seguir revisando estos dos documentos que aún tenemos que aprobar en nuestro comité, y bueno, de continuar sin consenso, probablemente lo llevaríamos entre corchetes a la plenaria. Así que, Colombia, insiste, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente, y solamente primero para agradecer y para decir que me parece que la forma en que quedó redactada es una forma muy clara, constructiva. De pronto la pregunta que hace Canadá se responde al revisar lo que sigue, el artículo 17. Evidentemente aquí estamos haciendo estos ajustes, pues, pero este no es el primer paso. Entonces yo pienso que sobre el punto F ya hay consenso. Si pudiéramos proceder a revisar lo que sigue, y con lo que sigue se entiende el paso 1, 2 y 3. Cuando uno habla del proceso de postulaciones y mira el artículo que sigue, se entiende que ya se han definido el perfil y los criterios de selección del candidato, y cuando se dice el proceso de postulaciones es lo que el secretario ejecutivo de la CITEL hace, que acopia la información de los Estados miembros cuando llegan esas, son cosas ya de un detalle que no va en este estatuto, y que de pronto ya en las discusiones de COMCITEL directamente se van a llegar a ese nivel de detalle. Entonces, yo creo, señor presidente, que si ya miramos el artículo 17 vamos a entender cómo va a ser el 1, 2, 3, y este paso F ya es como un paso 2 o 3. Esas postulaciones obviamente llegan, e internamente el secretario ejecutivo de la CITEL, de conformidad con los parámetros internos de la OEA de contratación, de todo este documento que nos está preparando la asesoría legal para entender el proceso ya en el detalle,
que se tiene que mirar cómo se va a contratar, cuáles son los parámetros, si son contratos de término fijo, si esto es una posición de confianza, si no, todos esos son parámetros internos, pero lo importante son los lineamientos que dé esta asamblea. El lineamiento de esta asamblea es que quiere que este órgano llamado COMCITEL dé una línea de parte de los Estados miembros para que ese secretario ejecutivo cumpla con unos requisitos que continúen fortaleciendo el trabajo de CITEL. Así que sí me gustaría muchísimo, señor presidente, entiendo que con los ajustes del aporte de México, República Dominicana y demás, podríamos, salvo algún comentario de la sala, pasar a aprobar el punto de FIC, tratar de mirar rápidamente lo que sigue, que yo creo que estamos muy cerca de concluirlo. Gracias. Gracias, Colombia. Me dicen que ya no tenemos tiempo, entonces los invito a que pasemos a la oficina del secretario ejecutivo a revisar cualquier duda y en la medida de lo posible tengamos un acuerdo en este texto. Yes, Mr. Chairman, only to recall that document 476, revision 3, is already available in English in our collaborative space. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si gustan, nos reunimos ahora en la oficina del secretario ejecutivo, los que estén interesados en revisar la propuesta de Colombia respecto al proceso de selección. Gracias.